Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Lorena Puertas. Ella es historiadora e investigadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Central de Venezuela y sobre todo una gran amiga de esta casa. Hoy toma parte de su tiempo para contarnos de un trabajo, una investigación y además una interacción que se está realizando a nivel mundial en virtud de los 250 años del natalicio y 220 años de la expedición al Nuevo Continente, nada más y nada menos que de Alexander von Humboldt. Bienvenida Lorena, súper feliz de que estés aquí con nosotros para que nos cuentes acerca de esas buenas nuevas que siempre son pertinentes, oportunas y necesarias para conocer en Venezuela. De verdad, Atsi, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir acá a esta casa y encontrarme con una periodista como tú, con esas preguntas y esa forma acuciosa y la mente abierta a todos los temas que constantemente estás mostrándole a tu público. En el caso de Humboldt es muy importante porque Humboldt no es un botánico cualquiera. Entonces, este año que se celebran los 250 aniversarios de su natalicio, desde el gobierno alemán y en todo el mundo se ha estado celebrando durante todo el año con diversos tipos de actividades esta festividad, pues esta conmemoración. En el caso de Venezuela, obviamente objeto de parte de las investigaciones y de todas esas travesías, ¿no?, que me imagino que en su época serían todo un esfuerzo, porque no había ni las tecnologías ni la manera de recopilar datos que hay actualmente. Sin embargo, llega hasta nuestros días toda esa cantidad de trabajos tan interesantes y forma parte inclusive de lo que tenemos, del bagaje histórico que podemos tener de ese tiempo, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, ahora que mencionas específicamente el caso de Venezuela, hay algo que mencionar que es muy importante, que Alexander von Humboldt, él hace preparativos para poder venir al Nuevo Continente, compra instrumentos, obtiene un permiso súper especial del rey Carlos IV para poder venir aquí, que lo reciban, que le abran las puertas, que le den todo el apoyo que necesita, tanto él como el francés Jaime Como sus cartas de presentación. Como sus cartas de presentación, pero esta era una carta de presentación, un pasaporte muy especial que indicaba que se le tenía que dar todo el apoyo necesario. Pero ¿qué sucede? Cuando él zarpa hacia el Nuevo Continente, en el itinerario no está Venezuela, no está la Capitanía General de Venezuela en ese itinerario. Fue el azar, el destino, el que lo trajo el 16, ¿no? Sí, el 16 de julio de 1799 a la provincia de Cumaná, que es el primer sitio donde él llega. Entonces, también el destino muchas veces juega para que Alexander von Humboldt, o en ese momento jugó para que Alexander von Humboldt pudiese conocer este territorio y las exploraciones que empieza a realizar y los motivos por los cuales termina llegando aquí. En la goleta donde venía el Pizarro ocurre una enfermedad, unas fiebres, entonces tienen que a Jubrí porque así detenerse en el primer lugar, y cuando él empieza a ver toda la majestuosidad de este paisaje, pues se abre y es recibido justamente por Vicente Emparan, que también es otra cosa bien curiosa. Qué interesante eso que acabas de mencionar, porque fíjate, en el caso, yo no lo sabía, que él no tenía como destino estas tierras y que, fíjate, por una eventualidad, que eso pasaba mucho en esa época, que sí, en los barcos se producían enfermedades porque obviamente las características de esos viajes no eran lo más sanas posible, y había quizás un contacto muy directo con personas de toda índole que no tenían quizás las condiciones de higiene necesarias, ¿verdad?, para que no hubiesen contagio. Entonces fue por una enfermedad que ellos tuvieron que desembarcar acá. Que desembarcar acá, y quien lo recibe justamente, como te comentaba, Vicente Emparan. Este mismo Vicente Emparan que en 1810 va a ser cuestionado por una junta de Caracas yo y no quiero expulsado. Exactamente. Entonces, este mismo Vicente Emparan tú le abre las puertas, y es allí en donde inicia este primer acercamiento de Alexander von Humboldt y von Plan hacia el territorio que en ese momento era la Capitanía General de Venezuela, un territorio que, además hay que decir, no tiene los límites territoriales de lo que conocemos hoy en día.
que después hemos perdido producto de laudos arbitrales. Inconclusos algunos y otros mal llevados por parte de la nación. Mal llegados por parte de la nación, otros que siguen mostrando esa zona de reclamación, pero el territorio que va a explorar Humboldt, aunque no es en toda su extensión, sí recorre gran parte del país. De hecho, él después de estar en la provincia de Cumaná, se va a dirigir hacia Caracas y en Caracas va a subir a La Silla. No era común tampoco, para que veas el espíritu aventurero que tenía Alexander von Humboldt, que las personas subiesen al Ávila. Hoy en día nosotros... Y sobre todo una montaña que aún hoy es más o menos difícil y hay que estar preparado para subirla. En aquella época me imagino que sería algo mucho más boscoso, mucho más denso para entrar. Claro, y este estado casi virgen de la naturaleza. Por supuesto, él viene con Jaime Bonpland, que es un botánico, que cada cosa que ve toma nota de las muestras herbarias, quieren constantemente y descubren nuevas especies. Entonces ellos en Caracas no entienden cómo las personas antes de ellos no se habían adentrado a escalar el Ávila, a subirlo, y llegan después, van a llegar hasta el sitio que hoy en día conocemos como la Silla de Caracas. Muchos fueron las personas que interesados por Alexander von Humboldt y Bonpland se acercaron e intentaron subir con ellos, pero al final terminaron llegando ellos dos con algunos esclavos que eran los que les llevaban las cosas, alimentos, etcétera, y las personas se fueron quedando en el camino. Entonces también eso te habla mucho del espíritu aventurero que tiene Alexander von Humboldt y Bonpland. La fortaleza y el deseo realmente de descubrir y de explorar espacios que nunca antes habían sido penetrados por el hombre. Lorena, marcó de alguna manera, incluso hasta nuestros días, esa investigación y todos esos trabajos que dejaron para la posteridad estos investigadores. Sin embargo, nosotros quisiéramos saber un poquito, y aprovechándonos de tu investigación y de tu trabajo biográfico, saber un poquito más, por ejemplo, las motivaciones de Humboldt para venir a estas tierras, o sea, ¿qué perseguía? Porque inclusive sabemos que otrora, y quizás hasta hoy todavía, había esa visión de muchos buscadores de tesoros que venían a estas tierras en busca del oro maravilloso, llamado por muchos el Dorado. ¿Sería que ellos también buscaban esa visión del Dorado, venían tras ese oro, o había otra motivación de acuerdo a tus estudios y tus investigaciones? Sí, bueno, en realidad también otra cosa curiosa es que Alexander von Humboldt, cuando viene al Nuevo Continente, es como un viaje que él no tenía en principio tampoco previsto. El primero quería era irse a África y ir a Egipto, hacer otro tipo de recorrido. Sin embargo, bueno, la vida lo va llevando hasta este momento de viajar al Nuevo Continente. En el caso de él, es un científico que está en ese proceso de ¿Que tenía dinero de la para modernidad. Poder hacer esas cosas o fue financiado? No, él se financia el viaje, que eso también es muy importante hacerlo. Su mamá fallece y con la herencia materna él se puede financiar el viaje, porque este tipo de empresas requiere pues de poder tener capacidad de compra de los instrumentos, planificación, contactos políticos, etc. Entonces, él cuando está aquí lo que quiere es satisfacer esa necesidad de conocimiento botánico, de conocimiento de los minerales. Él se dedicó muchísimo al estudio de todo lo que tenía que ver las ciencias de la naturaleza. Entonces, lo que quería era explorar, descubrir este nuevo continente. Sin embargo, ahora que lo mencionas sobre el Dorado, ciertamente desde el siglo XVI, quienes se acercan al territorio que hoy en día es Venezuela, lo que están buscando justamente es esa riqueza, influenciados por supuesto por una corriente del pensamiento de una política económica mercantilista que establece que la riqueza está basada en la acumulación de oro y de plata. Entonces Humboldt evidentemente es un hombre de su tiempo y de su espacio, sabe que en estos territorios del Nuevo Continente se han encontrado perlas, oro, diamantes, etc. O sea, que sí estaba implícito una motivación de ese tipo, ¿crees tú? No creo que haya estado implícito como motivación principal esa búsqueda de oro, todo lo contrario. Cuando él empieza a recorrer la Capitanía General de Venezuela, se encuentra que en cada paraje, en la medida que se va adentrando al territorio, hay personas que se acercan a él y le preguntan
sus inquietudes, mire, aquí creemos que hay oro, ¿usted qué piensa? Entonces él va al principio con mucha paciencia, atiende a las personas, hace los estudios que para el momento se pueden realizar de las rocas y dice, bueno, no, aquí realmente esto no es un territorio donde de verdad se pueda encontrar el oro. Lo mismo va a pasar cuando se va a entrar hacia el Orinoco, que toda esta zona se ha considerado y tuvo un auge muy fuerte en el siglo XIX con la fiebre del oro, ¿okay? Y Humboldt terminaba diciendo que es una idea errónea el hecho de que en este espacio se pueda encontrar esa cantidad de oro que la gente piensa, que más bien esta fiebre del oro lo que ha traído es pérdida de recursos que se pueden invertir en la riqueza real de la nación para ese momento, o en la riqueza real del territorio para ese momento, que tiene que ver justamente con la producción de la tierra. Entonces Humboldt veía que más bien en la producción del tabaco, que en ese por esos años se establece el estanco del tabaco, se podía obtener mejores beneficios. Ve cómo es la producción del tabaco en la provincia de Cumaná, ve también cómo son la producción del cacao, que era nuestra principal fuente de ingresos, de recursos, nuestro principal producto de exportación. Ve también cómo es todo lo que tiene que ver con la producción de la tierra, las encomiendas, las relaciones que se establecen en la sociedad. Y se lamenta muchísimo de que por esta fiebre del oro se hayan perdido vidas sin necesidad por una idea de buscar algo que en realidad solo era en el mito de creer que efectivamente hasta hacia esta zona específicamente del Orinoco se podía encontrar estas grandes cantidades de oro. Fíjate que escuchándote hablar uno infiere que el trabajo de Humboldt tenía una carga social muy interesante, es decir, él no solamente estaba explorando digamos que la parte de la naturaleza, que era específicamente, digamos, su área científica de conocimiento, pero también percibe uno que analizaba a la ciudad, a los ciudadanos, a la acción humana dentro de un contexto y cómo podía en todo caso delinear mejores posibilidades para la gente. Sí, de hecho... Como un orientador también. Sí, de hecho... Humboldt no es un explorador cualquiera, y eso también, bueno, junto a Bonpland, y eso también hace que su legado siga presente en el siglo XXI, porque uno puede decir, bueno, este señor vino en 1799, es algo que se escribió y se publicó en el siglo XIX, ¿qué vinculación puede tener con el siglo XXI? Y entonces cuando revisamos, por ejemplo, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, nos vamos a dar cuenta que él da su visión sobre lo que se tiene que hacer con la economía. Habla acerca de los problemas que deriva de la esclavitud. Eso también es otra de las cosas que a él un poco les causaba malestar, o sea, el hecho de que las personas tuviesen que trabajar en condición de esclavitud. Sin embargo, también asume ese mismo sistema, o sea, tiene que utilizar a esos esclavos para que lo acompañen en sus recorridos. Tú acabas de mencionar algo que a mí me gustaría ampliar en la próxima parte de este espacio, porque me parece medular a la hora de uno establecer un estudio, o por lo menos una aproximación de la obra amplísima y excelente de Humboldt, y es precisamente la vigencia que podría tener, considerando hoy en día que tenemos satélites, que desde un satélite pueden ver, bueno, hasta el arbolito de la jungla, de la última jungla, y ver cuántas especies de un tipo de animal pudiesen existir en un determinado lugar, tomando en consideración que las tecnologías pueden llegar muchísimo más cerca de descubrir y de saber qué hay o no hay en un cierto lugar. ¿Cuál es la vigencia? ¿Por qué la importancia del trabajo de Humboldt para que llegue a ser objeto de estudio del mundo entero y para que el país de origen pueda inclusive tener toda una campaña mundial para conmemorar los 250 años de su natalicio y los 220 años de su expedición? En la próxima parte, el análisis de nuestra querida invitada, la historiadora Lorena Puertas. Sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Central de Venezuela, historiadora e investigadora, una joven venezolana, orgullo para nuestro país, que da pues esa sapiencia, esa sabiduría
a través de los medios de comunicación social para difundir acerca de muchísimos temas. En esta oportunidad estamos hablando con Lorena Puerta de Humboldt y acerca de los 250 años de su natalicio, 220 años de la expedición al nuevo continente, que llamamos entre comillas pues nuestra región donde nos desarrollamos. Pero es muy importante que Lorena nos pudiese ilustrar acerca de su investigación en el área de la vigencia del pensamiento de Humboldt y la obra, su labor, es decir, lo que trajo hasta nuestros días a través de sus escritos, de sus publicaciones. Porque, como sabemos que hay muchísimas tecnologías hoy en día para indagar un poco acerca de lo que es la geografía del planeta entero, pero ¿por qué Humboldt sigue vigente? ¿Por qué se considera una línea de acción inclusiva el pensamiento de Humboldt a la hora de hacer análisis de nuestra realidad, tanto física como incluso cultural y social? Bueno, en principio hay que considerar que Humboldt es uno de los primeros científicos modernos. De hecho, se le adjudica como el padre de la geografía moderna. Entonces ya por allí tiene una vigencia absoluta porque es la racionalidad para poder acercarte a la naturaleza. Él, por supuesto, tiene ciertos toques de romanticismo cuando escribe, cuando se acerca al objeto. Quizás por su época, ¿no? Claro, por su época, pero siempre se mantiene allí esta visión cientificista. Por el otro lado, Datz y Humboldt, junto con Bonpland, hacen recolección de una gran colección botánica que lastimosamente también en todo este recorrido, porque no era fácil poder adentrarse a estos territorios sin las carreteras como las conocemos hoy en día, no había televisor, internet, no había vehículos, todo era en mula, en caballo, muy lento. Desmalezando tipo película, desmalezando el camino para que el hombre fuera atrás, ¿no? Exactamente, desmalezando el camino. Entonces, en esta exploración descubrió varias plantas que pudiesen tener y que tienen todavía hoy en día un sentido medicinal y también de alimentación. Él a través de la observación ve cómo es el comportamiento de las comunidades indígenas. O sea, ¿qué comen ellos, por ejemplo? Exactamente, ¿qué comían? Come como ellos también. Entonces, porque está en este territorio y bueno, no hay de otro, pues le corresponde comer como ellos y también vivir cosas como el tema de las plagas. O sea, fue terrible cuando él realiza todo ese recorrido hacia el Orinoco y decía que a veces no podía hacer las mediciones que quería porque los zancudos simplemente no lo dejaban trabajar, que era terrible, y tuvo que utilizar parte de las medicinas, las plantas medicinales de las mismas comunidades indígenas para poder aliviar un poco observando su qué malestar. usaban ellos para no ser objeto de las picaduras o qué sé yo. Exactamente, sí. Bueno, pero entre la picada de los zancudos él decía, aquí no hay, o sea, no hay de otro, pues no hay nada que lo pueda evitar a ciertas horas del día. También lo otro tiene que ver con que hace poco me pasaban unas imágenes de unos petroglifos que se descubrieron hacia la zona del Orinoco, utilizando tecnología, etcétera, y para mí fue muy impresionante el ver el hecho de que ya Humboldt había hablado de esos petroglifos. Entonces, él abre muchísima, o sea, esa vigencia pues de lo que él ya descubrió versus lo que podemos seguir confirmando hoy en día si existe o no existe. Y desde el punto de vista histórico nos permite entonces hacer ese recorrido. Ahora, ese trabajo de Humboldt y tú que lo estás desarrollando de esta manera de investigación, tiene rigor científico, porque para que llegue hasta nuestros días puede ser utilizado precisamente esa cadena del método científico. ¿Estaba vigente en el trabajo de él o tenía conciencia de eso? Sí, bueno, de hecho él es un hombre que está influenciado por la ilustración, la ilustración, el siglo de las luces, la razón, el hecho de que también él recopila muchísima información de una forma muy metódica. Sí tenía la metodología. Sí tenía una metodología que para el momento era bastante, no, era más que básica para el momento todo lo que él hace. Hoy en día en algunos archivos en Alemania puedes encontrar muestras de los que ellos guardaron. Entonces fue muy importante la forma como ellos conservaron esas colecciones. Y también parte de la vigencia de su pensamiento tiene que ver con el cambio climático. Él ya estaba alertando y viendo en sitios deforestación. Entonces él de alguna manera
desde ese momento decía, bueno, si los seres humanos seguimos tratando el ambiente como lo estamos haciendo, probablemente las consecuencias sobre la naturaleza van a ser nefastas. Y bueno, y ahí está, o sea, alguien que ya te lo estaba advirtiendo desde principios del siglo XIX, 2 siglos después, estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Con una vigencia pues súper increíble a nuestros días. Ahora, hablando de generacionalmente, ¿hay otros investigadores que estén, digamos, que contesten con este pensamiento de Humboldt, que hayan hecho alguna línea de acción parecida o seguido el pensamiento, que hayan llegado así con esta fuerza hasta nuestros días? ¿O Humboldt es él? Wow, qué difícil pregunta, pero primero ahora que lo mencionas, algo que hay que decir que es muy importante es sobre el descubrimiento de los afluentes del Orinoco. Humboldt no llegó a descubrirlo, ¿ok? Pero después de él se realizaron otra serie de expediciones hacia el Orinoco, que hasta por fin en 1952 es que se descubren dónde están los afluentes. Porque eso hubo alguna polémica, ¿no? Sí, que decían no, que es aquí, otros decían que es allá, y parece correcto, que habían varios, no sé cómo es la cosa. Sí, no se había encontrado sino hasta 1952 cuál es realmente ese punto en donde nacía el Orinoco y su fuerza. Entonces, cuando él realiza esto, deja allí un legado y despierta la curiosidad en otros exploradores que van a venir después de él. Exploradores, políticos, pintores. Por ejemplo, Bellarmine, él recorre también parte de los espacios que ya Humboldt por los cuales Humboldt ya había pasado. Muchos siguieron la huella de Humboldt. Muchos siguieron la huella de Humboldt. Entonces ahí está también esa marca de Alexander von Humboldt en las generaciones siguientes de viajeros que se encontraron en la Venezuela del siglo XIX. Con respecto a la otra, puntualmente con respecto a tu pregunta, por supuesto que hay otros investigadores que han dejado una huella desde el punto de vista de las ciencias de la naturaleza, pero yo creo que Alexander von Humboldt fue muy especial porque era un aventurero, era único, y tenía los reales, no, la herencia de mamá y tenía sí. Porque de repente muchos quieren, pero fíjate, aquí mismo en Venezuela la investigación está pues limitada por temas de recurso material, vamos a estar claros, en muchas áreas de la ciencia, inclusive en los claustros universitarios. Sí, en realidad, lamentablemente, para poder hacer una investigación, ¿qué nos queda pendiente? Por ejemplo, bueno, tomar esas mediciones geográficas de Humboldt, que lo decía un profesor de la universidad alemana, decía, queda pendiente tomar estas mediciones astronómicas de Humboldt y recrearlas, no con GPS, sino de verdad ir y ubicarlo. Para eso necesitamos tener recursos. Una expedición, ya meterse una expedición. Es más, los alemanes deberían hacer eso. Sí. Ir tras la huella de Humboldt y meterse en el territorio venezolano. Exacto. Que fue yo creo que él quedó encantado con esta vegetación y con esta naturaleza. Sí, de hecho, en viaje eso lo inferimos, pues. Es que en Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, en la traducción de Lisandro Alvarado, son 5 tomos. Y lo que le dedica a otras partes que recorrió el Nuevo Continente es mínimo, o sea, es toda la descripción Se encantó con este territorio venezolano. Se encantó con este territorio venezolano. Mira, y en cuanto a personajes venezolanos de su época que pudiesen tener alguna influencia en Humboldt, aparte de Empán, que lo recibió, pues. Claro, sí, venga. Exacto, bueno, cuando él está aquí, uno de las vinculaciones con el gran personaje de la época es con Simón Bolívar. Bolívar estaba en Europa cuando él se encuentra aquí y el encuentro entre ellos dos se conocieron en Francia, en París, en esta París que está ya viendo unos cambios políticos, etcétera, y él mantiene comunicaciones posteriormente con Bolívar. Yo creo que es uno de estas grandes figuras de nuestro siglo, de nuestra historia. Qué cosa que personajes de esa talla o de esa visión tan amplia del mundo hubiesen tenido comunicación y quizás alguna influencia unos con nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, claro, el tema del barco, de la peste y las enfermedades en el barco influyó también en Bolívar, que su esposa inclusive tengo entendido que se contaminó ahí, en el barco. Bueno, el tema de las fiebres, en realidad, para ese momento, porque estamos hablando que se necesitaban estas exploraciones botánicas para poder también descubrir nuevas formas medicinales. Ellos no sabían que estas fiebres, que pudieron haber sido malaria, paludismo, se transmitían a través de un mosquito.
Entonces, la ciencia tuvo que hacer investigaciones, observaciones, perderse muchísimas vidas humanas como para poder dar en el punto, para poder descubrirlo. Otro de los personajes que uno consigue allí es la vinculación de Humboldt con el Marqués del Toro. O sea, lo invitan, pues él se codea con los mantuanos de la ciudad de Caracas. Lo más granado de su época. Y también dice otra cosa muy importante, es la influencia que tienen las misiones de los capuchinos catalanes en este territorio vía la organización de las comunidades indígenas, por medio también de la encomienda, para poder adentrarse en este territorio. Ir al Orinoco no era una cosa que él pudiese haber hecho solo sin tener el apoyo. Vaquianos, por ejemplo. Sin tener el apoyo pero vaquianos religiosos, que eso también es otra cosa. Y Humboldt tuvo que adentrarse a un territorio netamente católico. Humboldt era calvinista. Entonces, convivir, tener que darle dos a sus creencias, tener que pasar y ver, bueno, de repente estábamos en esa época una iglesia mucho más radical, ¿no? Claro, habla en cosas como, por ejemplo, bueno, era Semana Santa, tuvimos que esperar que ellos hicieran sus oficios religiosos para nosotros después poder partir y seguir nuestro viaje. Sí, o sea, está como esos pequeños tips. Sí. Como una pequeña queja, o sea, más que quejas, así como que bueno, tenemos que tener paciencia. Esto es así, exactamente. Excelente. Esto es así. Bueno, mira, me gustaría para finalizar, este es un temazo maravilloso, de verdad que súper contenta de hablarlo contigo y de que lo he disfrutado y espero que nuestros televidentes también. Nos gustaría que nos dijese, bueno, una conclusión en cuanto a ese trabajo que están haciendo ustedes desde la investigación para conmemorar los 150 años del natalicio. Tengo entendido que van a hacer, tienen en proyecto un libro, o sea, toda esa conclusión de lo que se le va a dar al colectivo y el trabajo que ustedes están haciendo como investigadores venezolanos de este tema. Sí, bueno, fíjate, el 10 y el 11 de octubre en la Universidad Católica Andrés Bello, junto con el Goethe Instituto Caracas, se realizó un simposio muy importante y una de las pocas actividades académicas que se han podido hacer en Venezuela para conmemorar a Humboldt desde el ámbito académico. También el Goethe, los invito, tienen una exposición en la Hacienda La Trinidad, en donde desde el punto de vista artístico está allí cómo entienden los artistas este legado de Humboldt. En la Universidad Central de Venezuela, en el mes de noviembre, en la semana del 25 de noviembre, voy a estar en la Facultad de Humanidades presentando una mesa con mis estudiantes de la maestría, de la maestría y del doctorado en Historia de la UCAP, para poder demostrar los hallazgos que encontramos productos de estas investigaciones. Por supuesto que la conclusión es la vigencia del pensamiento de Alexander von Humboldt y todas las cosas que todavía se pueden rescatar de la visión y recomendación que él tiene a través de su legado. Yo creo que es uno de estos tipos de científicos que no te cansas de leerlo, de releerlo y siempre vas a encontrar algo distinto. Porque tiene unas dimensiones humanas fabulosas, sí, y además de eso, de algo muy propio que es la tierra y la esencia de lo que somos como pueblo. Así y bueno, es. Fue un alemán, esa es la verdad y está ahí en la historia. Así es. Muchísimas gracias, Lorena, súper contenta y sabes que esta es tu casa, ojalá que puedas venir prontamente y podamos hablar de esos temas maravillosos que ustedes están desarrollando desde la investigación, desde la academia, haciendo ese aporte tan importante para nuestro país, para estas y las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Datsy, de verdad, siempre es un placer estar aquí contigo y responder pues a estas inquietudes que siempre surgen. De verdad, gracias, lo disfruté muchísimo también el programa. Muchísimas gracias, Lorena Puerta, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Central de Venezuela, investigadora, historiadora y bueno, amiga de esta casa, una excelente venezolana que nos honra contar entre nuestras amistades. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, nuestro director Antonio Abrantes y quien les habla, Daisy Oropesa. Nos sentimos muy complacidos por su gentileza y su amable audiencia. Les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias.
Vida TV está en ti.